Al Club de Contadores. Para nosotros un inmenso gusto tenerles una vez más en plataforma cuando estamos totalmente en vivo para todos ustedes en este curso que el día de hoy comienza, un curso taller relacionado a la elaboración del formulario virtual 710 renta anual, enmarcado en lo que sería el régimen general y régimen MIPE tributario. Con nosotros se encuentra el día de hoy un amigo especial de la casa, el doctor Fernando Efio Edo, a quien damos la más cordial bienvenida. El doctor Efio es contador público colegiado con estudios concluidos en maestría en política y administración tributaria, posgrado en instrumentos financieros por la EUC, posgrado también en NIF por la Lima, posgrado de grado en tributación, comercio exterior y finanzas, también posgrado en precios de transferencia en el CIAT, miembro actual del comité de asesoría en la revista Asesor Empresarial, ex contador y asesor de importantes empresas a nivel nacional e internacional, también por supuesto expositor en distintas casas de estudio, por supuesto dentro del staff del Club de Contadores, además de ser autor de diversos libros en materia tributaria y contable. Como siempre, nosotros felices de tener al doctor Fernando con nosotros y le damos la bienvenida, doctor. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos y sin más, le dejo los micrófonos y las pantallas para que usted pueda iniciar. Adelante. Perfecto, muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este curso denominado Elaboración del Formulario Virtual 710 Renta Anual para contribuyentes de régimen general y régimen MIPE tributario. Vamos a tener una sesión de 2 días y voy a tener el gusto de compartir algunas ideas que es posible les ayuden a cumplir con esta importante obligación, presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta del 2022. Estas 2 sesiones se han dividido en, digamos, en una primera parte teórica. Vamos a explicar algunos aspectos vinculados, fundamentales de la ley del impuesto a la renta. ¿Okay? Una vez que desarrollemos este tema, ¿no?, que incluye los ingresos grabados y no grabados, algunos gastos deducibles y no deducibles, a continuación nos enfocaremos en el desarrollo del formulario, para lo cual ingresaremos al mismo. Voy a intentar ingresar al formulario virtual 710 completo y vamos a tratar de ingresar la información con los datos que ustedes me proporcionen. Paralelamente, en el material que se les ha enviado, también tienen un PowerPoint donde se desarrollan cada una de las casillas, se muestran cada una de las casillas. Entonces, es un material de complemento que es posible les ayude en este momento. Entonces, sin más que decir, vamos a iniciar nuestra participación, siempre precisando que cualquier duda, cualquier observación, cualquier comentario, no tengan ninguna limitación en poder hacerla, ya sea a través del chat, creo que hay un chat por aquí, o una opción de preguntas, como también pueden solicitar el audio al administrador para que les pueda habilitar y puedan expresar esa duda, ese comentario, esa pregunta de forma directa. Yo encantado de poder ayudarles y responderles pues todas las dudas que tengan. Entonces, habiendo hecho esta precisión, vamos a empezar con nuestro curso, para lo cual vamos a empezar con las cuestiones generales para determinar el impuesto a la renta. Claro, ¿por qué esta primera parte es importante? Porque es la base para poder ingresar al formulario. Si no, digamos, conocemos en detalle cómo es que funciona el impuesto a la renta de empresas, va a ser un poco más complicado tratar de elaborar la declaración jurada. Entonces, ¿por qué? Porque este formulario anual contiene información, requerimientos de información, contiene estados financieros de la empresa, contiene casillas de adiciones y deducciones, contiene temas de pérdidas tributarias. Entonces, deberíamos conocer más o menos en detalle esos aspectos para poder elaborar
eficientemente, satisfactoriamente esta declaración jurada. Entonces, la intención de esta primera parte es eso, ¿no? Tratar de darles algunas pautas de base para que puedan posteriormente elaborar esta declaración. Entonces, esta primera parte, denominada cuestiones generales para determinar el impuesto a la renta, empieza de esta forma. El primer punto es, ¿qué cosa grava el impuesto a la renta? El impuesto a la renta grava, como su nombre lo dice, rentas, ¿no? Y en el artículo 1 de la ley del impuesto a la renta, se establecen pues algunos conceptos específicos que son de aplicación para empresas. A diferencia de personas naturales, en donde las rentas son un poco más reducidas, las rentas gravadas son un poco más reducidas, ¿no? Lo vamos a ir comentando a lo largo de mi exposición. Por ejemplo, el impuesto a la renta grava aquellas rentas derivadas de la aplicación conjunta de los factores capital y trabajo. Artículo 1 de la ley del impuesto a la renta. En este sentido, cualquier renta que obtenga una empresa fruto de la actividad propia, la actividad principal que desarrolla esta empresa, estará grabado, como ustedes saben, con el impuesto a la renta. Si mi empresa se dedica a la compra y venta de computadoras, los ingresos derivados de esta actividad van a encuadrar dentro de este primer concepto. A ver, permíteme un segundo, por favor. Van a encuadrar dentro de este primer concepto. ¿Okay? Igualmente, una empresa que presta servicio de mantenimiento estará en este primer recuadro. Rentas derivadas de la aplicación conjunta de los factores capital y trabajo. Como segundo rubro grabado con el impuesto de la renta en el caso de empresas, se encuentran las ganancias de capital, entendida como aquella generada por la venta de bienes de capital, es decir, bienes que no están destinados a su comercialización, son bienes que están destinados a su utilización por parte de la empresa con la finalidad de generar ingresos. Ganancias de capital podrían ser, aquella derivada de la venta de un vehículo de la empresa, ¿no? Que utilizaba para trasladar sus bienes o al personal. Ganancia de capital podría ser la venta de una maquinaria que la empresa utilizaba para producir bienes. Ganancia de capital podría derivarse de la venta de un inmueble que la empresa utilizaba ya sea como oficinas administrativas o como una planta de producción, ¿no? Eso es una ganancia de capital. En ese sentido, cualquier ganancia de capital que genere la empresa estará alcanzada con el impuesto a la renta. Situación distinta, ¿ok? Situación distinta a lo que ocurre con una persona natural que genera rentas de primera, segunda, cuarta y quinta categoría, en donde las ganancias de capital grabadas en cabeza de persona natural solamente son dos, según la ley del impuesto a la renta. Aquella derivada de la venta de inmuebles y aquella derivada de la venta de valores, la venta de acciones. Esas son las dos únicas ganancias de capital que se graban en cabeza de una persona natural. En el caso de empresas, es cualquier ganancia de capital. Esto significa, por ejemplo, que si una empresa vende un inmueble, generará ganancia de capital grabada con el impuesto a la renta. Si una empresa vende acciones de terceros en los que ha invertido, generará una ganancia de capital. En el caso de una persona natural, si se vende un inmueble, ganancia de capital. Si vende valores, ganancia de capital. Pero si una empresa vende un vehículo, eso también generará ganancia de capital. Pero en el caso de una persona natural, si vendiese un vehículo, eso no se grava con el impuesto a la renta para la persona natural, porque no está considerado dentro de la base, dentro del ámbito del gravamen para el caso de personas naturales. Entonces, ahí hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia muy importante. Si una persona natural vende su computadora, o sea, teóricamente está generando ganancia de capital, pero esa ganancia de capital no está grabada con el impuesto de la renta para la persona natural. Pero si la computadora es vendida por una empresa, eso sí genera ganancia de capital grabada con el impuesto de la renta. Entonces, fíjense cómo hay diferencias. Siempre hay diferencias entre lo que se graba en cabeza de una empresa y lo que se graba en cabeza de una persona natural, ¿no? Los ámbitos, los conceptos que se graban son distintos. Un tercer elemento que se grava para el caso de empresas son las rentas imputadas.
algunas rentas imputadas que están previstas en la ley del impuesto a la renta. Un ejemplo típico son los intereses presuntos. Si una empresa presta dinero a otra sin cobrar intereses, esa situación le va a generar que determine un ingreso presunto. Y ese ingreso presunto tiene que incluirlo en la declaración jurada anual del impuesto a la renta para poder pagar, determinar el impuesto y cumplir con su obligación. Esa es una renta imputada, ¿no? O sea, en la ley del impuesto a la renta hay ciertas rentas imputadas específicas, ¿no? No son muchas. Cuando una empresa cede un inmueble, por ejemplo, a un tercero, también le va a generar una renta imputada. Y así, en la ley del impuesto a la renta vamos a encontrar ciertos supuestos de rentas imputadas. Y finalmente, un último concepto que se grava con el impuesto a la renta para el caso de empresas son los otros ingresos que provengan de terceros, entendidos como cualquier ingreso distinto a las rentas derivadas de la aplicación conjunta de los factores capital y trabajo, cualquier ingreso distinto de ganancias de capital o de rentas imputadas, en tanto provenga de un tercero, ¿no? Y ahí entra pues un montón de cosas. Por ejemplo, imagínense que una empresa recibe la donación de un bien o de dinero, de lo que sea, mercaderías. Esa donación para la empresa le va a generar un ingreso. Y ese ingreso, al provenir de un tercero, va a estar grabado con el impuesto a la renta. Imagínense que la empresa se saca un premio, ¿ok? Obtiene un premio, se saca la tinca, bueno, hablando en un extremo. Ese premio, en cabeza de la empresa, va a pagar impuesto a la renta, ¿ok? Porque proviene de un tercero. Sin embargo, muchas veces se confunde, y en los últimos años se ha producido esta situación, muchas veces se confunde aquellos ingresos que provienen de terceros y aquellos que provienen del Estado, que son distintos, ¿no? Tienen otra naturaleza. Y no me refiero a ingresos que provienen del Estado por operaciones de compra-venta o de servicios. No. Estamos hablando de algunos dineros que el Estado entrega a particulares por concepto de subsidios, subvenciones, regalos, amnistías, etcétera, ¿no? Esos ingresos no se gravan con el impuesto a la renta, no encuadran dentro del concepto otros ingresos que provengan de terceros. El año pasado, para dar un ejemplo, las empresas de transporte, determinadas empresas de transporte, tuvieron un derecho, un beneficio tributario, que era la devolución del 40% de los peajes que hubieran pagado en determinado periodo. O sea, ese 40% que el Estado les devolvía, entre comillas, representaba un ingreso contable para las empresas de transporte, para los beneficiarios. Pero ese ingreso no se gravaba con el impuesto a la renta, no se grava con el impuesto a la renta. ¿Okay? Porque no encuadra en ninguno de los parámetros que hemos mencionado. No es una renta derivada de la aplicación conjunta de los factores capital y trabajo, no es una ganancia de capital, no es una renta imputada, ni tampoco califica como ingresos que provienen de terceros. Lo mismo. Hay un beneficio, en realidad hay varios beneficios tributarios en el país. Hay un beneficio que implica la devolución de un porcentaje del impuesto selectivo al consumo que hubieran pagado las empresas de transporte en la adquisición de combustible, ¿no? Esa es devolución del impuesto selectivo al consumo a las empresas de transporte. Es un beneficio que ahora último fue prorrogado por algunos años más y pues genera un ingreso contable también cuando se obtiene. Ese ingreso, que en los estados financieros va a aparecer como tal, en el estado de resultados va a aparecer como tal, no se grava con el impuesto a la renta tampoco. ¿Por qué? Porque no proviene de terceros, proviene del Estado. Es una ayuda del Estado, es un subsidio, es un beneficio, es un regalo del Estado. Y de ahí que no se grava, pues. Y así vamos a encontrar diversos ingresos que provienen de terceros que se gravarán con el impuesto a la renta. Pero también habrán algunos otros ingresos que no encuadrarán en ninguno de estos conceptos y por tanto serán ingresos inafectos al impuesto a la renta. ¿Ok? A diferencia de las personas jurídicas, de las empresas, en el caso de personas naturales,
no existe este concepto de ingresos que provienen de terceros. Es decir, las personas naturales pagan impuesto a la renta cuando generan ingresos de primera categoría o rentas de primera categoría por el arrendamiento de bienes, generan rentas por ganancias de capital o renta de segunda categoría, ¿no? Regalías, intereses, etc. Cuarta categoría, el trabajo independiente, y quinta categoría, trabajo dependiente. Luego tenemos algunos casos de rentas imputadas, como por ejemplo la cesión gratuita o a precio no determinado de bienes inmuebles. Y por ahí hay uno y otro caso más y punto. Y acaba el ámbito de, digamos, de rentas gravadas para el caso de personas naturales. Lo que significa, por ejemplo, y haciendo una diferencia con el caso de empresas, que si una persona natural recibe un regalo de un tercero, ese regalo no pagará impuesto a la renta, porque de acuerdo a la ley, esos conceptos no están grabados en cabeza de la persona natural. Si una persona natural saca el premio mayor de la tinca, varios millones de soles, ese ingreso tampoco se grava con el impuesto a la renta, porque no está dentro de las rentas gravadas que le corresponden a esta persona, cosa distinta a lo que sucede con empresas. Entonces, fíjense cómo debemos separar siempre las rentas de empresas de las rentas de personas naturales. Los ámbitos son distintos, las rentas gravadas son distintas, ¿no? Y eso es bueno tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque siempre nos encontramos ante estos casos, ¿no? Un comentario final. La administración tributaria suele cruzar información con las entidades del sistema. Bueno, no cruzar información, sino suele obtener información a través del ITF que pagan las personas, que pagan ustedes y yo. Entonces, cuando los bancos le informan a la SUNAT que que a mí me han retenido ITF por un importe, vamos a suponer, de 10.000 soles durante el año 2022, sin embargo, mi declaración jurada de este año solamente tiene rentas gravadas por un importe, se me ocurre, de 30.000 soles, a lo mucho, o 50.000 ya para incrementar. Entonces, no hay una relación entre el ITF que pagué y las rentas que estoy declarando, ¿no? Entonces, ¿qué hace la administración tributaria? Comienza a cruzar información y le envía requerimientos, pues, al contribuyente personal natural. Y efectivamente, esta persona ha tenido movimientos en sus cuentas por depósitos, por retiros, ¿okay? Y ahí el problema es cómo sustentar, ¿no? Puede ser que la empresa la persona natural haya declarado correctamente sus ingresos, sus rentas, y que los otros dineros que han ingresado a sus cuentas pueden ser por regalos, donaciones, premios, etc. Pero en esa situación lo que corresponde a la persona natural es sustentar el origen de cada uno de esos fondos, ¿no? Y si no logra hacerlo, bueno, se va a meter en un problema, porque la administración tributaria va a presumir quizás un incremento patrimonial no justificado, ¿no? Y eso implica que le van a cobrar impuesto a la renta, pues. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, entonces, estos son los 4 conceptos fundamentales que están grabados con el impuesto a la renta en cabeza de una empresa. Cualquier concepto que esté fuera no se graba, es un concepto y un efecto. Ejemplos de las rentas derivadas de la aplicación conjunta de los factores capital y trabajo, bueno, son los ingresos por la venta de los bienes, de mercaderías, la prestación de servicios, ingresos por construcciones, por ejecutar contratos de construcción, entre otros, ¿no? Eso es lo que comúnmente se denomina el criterio de renta producto. En el caso de las ganancias de capital, hemos mencionado que cualquier venta de bienes del activo fijo genera una ganancia de capital y ese ingreso estará grabado con el impuesto a la renta. En el caso de las rentas imputadas, fundamentalmente hablamos de los intereses presuntos. O también podría ser la aplicación del valor de mercado, ¿no? Que genera ajustes. Y en el caso de los otros ingresos que provienen de terceros, podríamos estar hablando de donaciones en favor de la empresa, algún premio que obtuvo, entre otros conceptos similares. Por ejemplo, a ver, un ejemplo que se me viene a la mente